Bueno, ahí debería estar. Bueno, entonces, ahora ya que estamos grabando, les doy la bienvenida formal a este espacio y les agradezco a los que se están uniendo para conversar, para charlar. Como estábamos contando, este es el último encuentro de un club de lectura largo y queríamos en este último encuentro retomar un trabajo que hicimos el año pasado, que nos elaboramos en esto todo el año pasado, pero el año pasado cuando cerramos ese proyecto no tuvimos chance de tener esto, de tener un encuentro con todos los que habíamos participado y de hacer algo con público, digamos, mostrando el laburo. El laburo en cuestión fue un libro. Fue un proyecto de escritura colaborativa donde invitamos a docentes, a estudiantes de sociología de UFLO, pero también de otras carreras de la Universidad de Flores, y a investigadores y a colegas y amigos de otros espacios también de otras universidades. El proceso tuvo como diversos momentos. En un primer momento, lo que hicimos en el libro fue tirar como una suerte de lluvia de ideas en la cual registramos algunos discursos que se escuchaban acerca de la inteligencia acerca de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque básicamente queríamos charlar con el sentido común. O sea, nos interesaba pensar qué es lo que se está escuchando, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está discutiendo sobre la inteligencia artificial y eso fue como el primer paso, hacer un listado de cosas que se dicen, que se escuchan, que se estaban discutiendo sobre la inteligencia artificial, como por ejemplo, la frase que siempre salía, porque era un poco el ejemplo del momento, no sé, por caso Pergolini diciendo que la inteligencia artificial podía reemplazar a los maestros. Entonces, esa idea de que la inteligencia artificial podía reemplazar a los maestros, que nosotros sentíamos que era una idea que podía de alguna manera recalar en el sentido común y en la discusión pública de la inteligencia artificial, nosotros la retomamos para discutirla. Esa y otras 50 ideas más. De hecho, fueron un poco más de 50 ideas. Después nos quedamos con 30 y algo, que son las que finalmente terminamos laburando. El primer momento, como les decía, fue armar esta lluvia de ideas, este relevamiento de discursos sobre la inteligencia artificial, y el segundo momento fue armar pares de escritura o pares de revisión o grupitos de gente que iba a laburar más o menos la misma idea, porque un poco el proyecto era poder colaborar entre nosotros y poder discutir entre nosotros en el armado de estas discusiones. Después los invitamos a los autores a que sigan un template, si bien era flexible, o sea, podían escribir y discutir esas ideas de otros lugares, pero más o menos les dimos una suerte de template, cosa de explicarles cuál era el género que nosotros queríamos más o menos lograr o ensayar en este libro. El género es raro, es un género que uno podría decir discusión con el sentido común, o sea, son todos textos cortitos, breves, que buscan de alguna manera dar cuenta de esas ideas y proponer uno de los miles caminos posibles de respuesta y de problematización. En el medio organizamos algunos conversatorios, organizamos reuniones de revisión cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en esa invitación a los autores los invitamos a que activamente usen herramientas de inteligencia artificial para escribir, para buscar información, para lo que sea que lo necesiten, pero les pedíamos que registren cuáles eran sus reflexiones de ese uso, o sea, que usen las herramientas y que aparte vengan y digan, che, yo usé la herramienta para esto y mi valoración de esa utilización, mi reflexión, mi manera de pensar esa interacción también la registren en el libro. El libro terminó teniendo, como les decía, como casi 50 capítulos, ordenados en algunas secciones. Discutimos algunas nociones que son más filosóficas, como por ejemplo la objetividad. Discutimos cuestiones de docencia. Discutimos sobre todo cuestiones de psicología, porque había muchos psicólogos que tomaron la misma idea, que ChatGPT podía de alguna manera reemplazarlos. Entonces discutieron contra esa idea o la problematizaron. Después discutimos algunas nociones que tienen que ver con ciencias sociales o con problemáticas sociales. Bueno, y así. El libro es de descarga gratuita, está en el repositorio de UFLO, estaba en el link que les mandamos para que lo bajen, lo chusmen. Y lo presentamos el año pasado en las terceras jornadas
de inteligencia artificial y educación, pero, como les decía, no tuvimos chance de hacer esto, de hacer algo donde podamos discutir un poco esas ideas y donde podamos de vuelta volver a cruzarnos también los autores, pero también ahora en este espacio, quienes hayan podido tener la chance de leer un cachito del libro como para discutirlo. El libro se llama Mitos y representaciones de la inteligencia artificial y esperen que ahora en un cachito les vuelvo a pegar el link para los que no lo tengan por ahí. Ese fue el proceso por el cual armamos el libro. Como les decía, había libertad para que cada autor lo encare un poco por cada lado, pero me parece que lo más interesante que tuvo el libro, cuando uno sobre todo ve el producto cerrado, digo, el proceso ya de por sí fue súper interesante porque aparte para nosotros articuló con el trabajo de algunas materias. Hubo un taller de escritura metido en esto, hubo una materia que era sociología de la inteligencia artificial o inteligencia artificial metida en esto. Entonces, para nosotros el proceso fue súper interesante o súper rico, pero cuando uno ve el producto, me parece que lo más copado que tiene el libro es que tiene un montón de voces discutiendo un montón de cosas y aún así me parece hay temáticas que lo cruzan. Entonces, un poco la idea era en este espacio, hoy en esta reunión, es ver si es que podemos hacer una lectura cruzada con lo que sea que cada uno de ustedes haya podido leer o chusmear del libro, o con lo que sea que cada uno de los autores haya traído para la discusión. Así que lo que voy a hacer es simplemente darles dos o tres preguntas disparadoras, si les parece, y ya en base a eso abrimos el micrófono. Y quien tenga ganas de empezar a contarnos qué es lo que leyó o en su efecto qué es lo que escribió, también recontra invitado. Se me han ocurrido básicamente dos grandes preguntas, porque nada, para no hacer algo muy cuadrado y muy estructurado y que la conversación pueda fluir. Que es que, en primer lugar, que nos digan básicamente cuáles son las grandes nociones, cuáles son las grandes ideas, cuáles son los grandes conceptos que quedaron involucrados en el tratamiento del libro. Nosotros ahí en el prefacio, en el postfacio, que va al final del libro, hicimos una suerte así de recuento de esas cosas y decíamos, por ejemplo, aparece mucho la idea de sociedad. Bueno, obviamente aparece mucho la idea de inteligencia. La idea de inteligencia, que es una idea que nosotros en este club la hemos trabajado un montón, con varios artículos, con varios autores. La idea de inteligencia obviamente está recontra discutida en varios aspectos o en varios capítulos del libro, pero también aparecen otras ideas que por ahí uno diría, no sé si tenían tanto que ver o era tan obvio que tenían tanto que ver con la inteligencia artificial de antemano, como por ejemplo la idea de sociedad. La idea de sociedad se discutió y se discutió un montón en los distintos capítulos con autores que desde distintos espacios del conocimiento, psicólogos, sociólogos, educadores, etcétera, 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 se preguntaron cuál es la sociedad o qué tipo de sociedad es la que está, la que se establece con la inteligencia artificial. ¿En qué tipo de sociedad recala la inteligencia artificial y a qué tipo de sociedad la inteligencia artificial nos condiciona, nos lleva y nos trae? Entonces, recuperando un poco esa experiencia, la primera pregunta que me gustaría dejar así para todos, para autores y para lectores, es cuáles son las grandes nociones que ustedes consideran que estamos discutiendo cuando discutimos de inteligencia artificial, por un lado. Y por el otro, lo otro que me parece que es interesante es básicamente cuál es el diagnóstico. O por ponerlo de otra manera, ¿cuál es la respuesta? Porque muchos autores también hicieron un poco ese caminito. Nos decían, por ejemplo, no hay que rechazarlo, hay que de alguna manera domar el fenómeno o encauzar el fenómeno. No hubiera sido extraño que alguien diga, che, hay que prohibirlo, pero increíblemente eso no salió, esa actitud no salió. Pero tampoco salieron entusiastas totales que dicen, che, esto está buenísimo y va a revolucionar todo sin ningún tipo de reparo. Es decir, que hubo como un posicionamiento, una reacción frente a la inteligencia artificial, si se quiere, que nosotros llamamos una suerte de optimismo crítico. Creemos que es un desarrollo
que tiene un montón de cosas muy positivas, pero que requiere también un conjunto de condiciones que nosotros creemos que son difíciles de lograr, como para que realmente su adopción, su incorporación termine siendo de alguna manera virtuosa. Digo nosotros, digo como si estuviera hablando en nombre de los autores. No voy a hablar en nombre de los autores, voy a dejar que cada uno la cuente, pero digo nosotros porque los que escribimos esa conclusión general del libro, después de haber hecho la lectura cruzada, notamos que eso era de alguna manera como una suerte de actitud general que se podía ver en los capítulos. Ahora, de última, los autores me corregirán y los lectores también me podrán decir, che, fíjate que no es lo que yo leí, así que bienvenido. Esas son básicamente, me parece, los como dos preguntas disparadoras con las que podríamos arrancar el diálogo. Dicho esto, yo me voy a callar y le voy a dejar el espacio a quien quiera empezar a comentarnos si es que pudo chusmear el libro, en el caso de los lectores, qué chusmearon, qué es lo que vieron, y en el caso de los autores, bueno, sí podría retomar alguna de estas dos preguntas que planteaba. Así hacemos, si se quiere, una mirada interdisciplinaria de la inteligencia artificial, multisectorial de la inteligencia artificial y vinculándolo con las necesidades de los distintos actores que de distintos sectores se acercan a este fenómeno. Así que, ¿quién quiere romper el hielo? Hay muchos autores acá también dando vueltas, no me hagan presentarlos, ¿eh? Bueno, yo simplemente como estudiante agradecer a la universidad la posibilidad que nos da de participar en esta compilación, la generosidad, aprender a trabajar en equipo sobre temas. Lo que veo, bueno, la idea de mito está muy presente y muchos desmenuzan lo que es el mito para después tratar de derribarlo. Leí un artículo de si la inteligencia artificial podría reemplazar a los investigadores y ahí es donde aparece esa falsa dicotomía de dos palabras de reemplazo, ¿no? Y yo me anoté con colaboración. Y cómo es importante siempre el humano en diversas disciplinas, o sea que es realmente un mito el reemplazo total. Con Gabriela Oberlander trabajamos sobre el mito de si la inteligencia artificial podía matar la creatividad humana. eh, y bueno, en algunos aspectos del texto me echamos cuestiones con la literatura que me parece que es interesante traer metáforas de distintos autores para mezclarla con el análisis sociológico. Y llegamos a la conclusión de que la amplifica, de que la potencia, de que hay personas que a lo mejor no tienen eh, todos los recursos o se apoyan ahí para la inventiva, para encontrar un diálogo que es fructífero también, ¿no? Y bueno, y pusimos los prompts y analizamos, reflexionamos sobre lo que nos devolvía y lo plasmamos en el libro, a las respuestas y los prompts que escribimos. Me pareció todo muy interesante este trabajo y nuevamente, bueno, muchas gracias. Gracias, Emma. Emma es estudiante de la carrera de Sociología y participó en el marco de una de las materias y escribió acerca de la creatividad. Yo me acuerdo que la discusión que se daba en ese entonces cuando hicimos la lluvia de ideas era, ¿se acuerdan del estudio Ghibli, este estudio de animación japonesa? Que estaba todo el mundo haciendo imágenes con el estilo del estudio Ghibli y salió uno de los referentes a decir, che, esto no nos gusta para nada, básicamente. Y ahí es que empezamos a discutir si es que la respuesta que se le solía dar en relación con esto era, bueno, esto va a potenciar la creatividad o en su defecto si es que esto simplemente iba a significar el fin de la creatividad humana. El argumento de Emma y Gabriela, su coautora, es que, bueno, esto puede potenciarla. Sí, por supuesto, sin dejar de ver los riesgos, ¿no? Pero ver toda la capacidad, el potencial que puede darnos con investigadores, utilizando el pensamiento crítico, pero aprovechando esas devoluciones que nos pueden dar que a lo mejor no estábamos pensando.
esa manera de orientar un ensayo, una investigación, sabiendo que están entrenadas por humanos y pues con la cantidad de datos que tiene y que hay sesgos y que hay un montón de cosas, pero la cantidad de puertas que puede abrir. El tema, De una, sigo, de sigo una. yo rompiendo el hielo. El tema ese justamente mencionado de los sesgos es otro tema que es común a varios artículos, que tiene que ver con que eh, hablar de la IA es hablar también de lo humano, ¿no? Y todo lo humano que tiene adentro los modelos y de todo lo humano que tiene afuera para también ver qué hacemos con la IA, ¿no? O sea, cómo la regulamos, cómo la usamos, que también es otro ámbito social y político de mucha actividad, ¿no? O sea, que en los próximos años o décadas va a ser absolutamente vital cómo la humanidad aprende a convivir, ¿no? Con esta nueva tecnología, como ha pasado en otras épocas con grandes cambios tecnológicos, ¿no? Este, Hay todavía mucha humanidad, mucha cosa social y mucha cosa política este, adentro y afuera de la IA, me parece. Bueno, Gastón, me animo, rompo el hielo. Yo soy Julieta Gómez y soy socióloga y me escribí uno de los capítulos junto a Fabiana Greenstein, el que tiene que ver con el mito de que la IA va a reemplazar a las profesiones, digamos, ese. Quizás alguien lo pasó ahí, lo leyó un poquito, lo chusmeó. Un aprendizaje que hicimos con Fabi y que me parece súper valioso pensando en los estudiantes de sociología o de otras carreras que estén acá presentes es que este tema, como muchos otros, te permite, digamos, poner a jugar a los clásicos, a los autores, a los referentes de la disciplina, que uno a veces los lee con cierta nostalgia, pensando en que, bueno, que son autores clásicos, que los tenemos que conocer, pero que sus categorías quizás nos quedan lejos. Y nosotros trabajamos con uno de los referentes de lo que es la sociología de de las profesiones, perdón, que es un sociólogo estadounidense, y estuvo buenísimo porque cuando escribió ese colega, ya fallecido, obviamente no había inteligencia artificial, ni él estaba pensando en la inteligencia artificial, ni su cabeza estaba puesta ahí, pero sus categorías nos dimos cuenta, nos permitían pensar el presente y a través de, y ese ejercicio siempre es lindo, ¿no? O por lo menos para mí es muy desafiante poder buscar. Pensar el presente con autores referentes de nuestras disciplinas que escribieron en otros momentos que te das cuenta de la vigencia de sus palabras, de sus análisis, de sus categorías y como ejercicio es espectacular. Y en general, digamos, uno no lo hace a menos que haga investigación o quiera publicar algo, ¿no? Porque en la práctica diaria no vas con esas categorías pensando la cotidiana, pero la posibilidad de este libro nos dio esa chance de volver a revisar a la sociología de las profesiones como especialidad dentro de la sociología, por ahí menos, eh, con más desarrollo en otras latitudes que en Argentina, pero que está buenísimo para pensar y poner a jugar categorías clásicas con una realidad completamente diferente. Y ese fue un poco el ejercicio y los invito a intentar hacerlo. Por ahí lo hacen en el contexto de las materias, ¿no? Como con, no sé, con Durkheim, con Marx, con Weber, pensar, eso por ahí pasa más, pensar, o con Foucault, no sé, con Bauman, empezar a pensar, algunos son más cercanos a nosotros, otros más lejanos, pero me parece que el libro es una invitación a eso, a combinar autores clásicos con una realidad que es completamente nueva. Y es lindo el desafío. Yo me encontré escribiendo el libro em, con una reflexión que quisimos ahí compartir, que la encontramos haciéndolo, y eso también lo quiero compartir, porque no es que uno escribe el libro porque ya tenés todas las ideas en la cabeza, no es que ya sabes todo lo que querés decir y cuando y simplemente lo escribís. O sea, escribir o investigar va generando vos conocimiento también a medida que lo haces, un ejercicio que te va alimentando la cabeza, no terminás igual. Si bien uno sabe por dónde quiere ir, después el resultado no necesariamente era el que te imaginabas al principio. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, los aportes de este autor nos permitían tener una mirada menos conservadora del presente. Perdón, Juli, no dijiste el nombre del autor. El nombre es, no sé cómo se pronuncia bien, porque es estadounidense y yo en la facu no lo estudié así como, creo que uno aprende, digamos, a decir los autores por los docentes.
En general, porque no sabes cómo se pronuncia. Pues si el profesor dice Weber, vos sabés que es Weber, ¿no? ¿Te suena o no te suena? O Foucault, no es que uno sepa francés. Es Andreu Abate, sería Bote, Abot, no sé cómo se dice en inglés, ¿no? Él escribe en los años 90 y es como un referente dentro de la sociología de las profesiones en Estados Unidos, que no tiene una línea marxista, se imaginarán, es otra línea de pensamiento que está buena para pensar la relación lo que pasa con las profesiones y un poco te ayuda a desromantizar las profesiones. Me parece que es un poco el aporte que hace, ¿no? En sociología siempre hablamos de desnaturalizar, bueno, también hay que desnaturalizar las profesiones y las va a plantear desde una mirada, o sea, va a aplicar el mismo pensamiento sociológico, tampoco es que va a inventar la pólvora, pero lo va a llevar a un camino que quizás nos queda más incómodo, nos resulta más fácil a nosotros desnaturalizar otras cuestiones. Esta nos toca, porque en un momento estamos ahí, somos también parte de una disciplina, de un corpus, y también creemos, como dice él, que somos mejores que otros para resolver algunos problemas sociales. Y él un poco va a decir, che, en definitiva eso es una construcción, es así, pero podría ser de otra manera. Y el diálogo que les proponemos, los invito a leerlo si no lo hicieron todavía, es a pensar la inteligencia artificial como un actor que disputa un poco ese sentido común de que determinados problemas de la sociedad los resuelven determinadas profesiones. Parecía que sin un traductor no podíamos traducir libros. Bueno, la inteligencia artificial nos viene a decir, che, quizás no hacía falta. O quizás no hacía falta un abogado para escribir un contrato, quizás no hacía falta un contador para gestionar el pago de determinados impuestos. Nosotras lo que identificamos, ahí se los dejo como a ver qué piensan, que estamos todos, digamos, más de acuerdo cuando la inteligencia artificial reemplaza el trabajo de otros. O sea, mientras la inteligencia artificial ayude a mejorar los diagnósticos, buenísimo. Todos los sociólogos felices con que no, el médico nos diga sin demasiado rollo qué tenemos y cómo resolvemos. Ahora, cuando se mete con nuestro métier, con nuestras actividades, con lo que nosotros hacemos, ahí ya no nos gusta tanto. Los diseñadores gráficos se enojan se fastidian con el reemplazo ¿no? de la inteligencia artificial en la imagen, la comunicación. A nosotros no nos molesta. De hecho, no sabemos si el flyer con el que compartimos esta charla lo hizo un ser humano, un diseñador, o lo hizo la IA. Nos tiene sin cuidado. Tampoco nos parece tan importante, ¿no? Digamos la verdad. O sea, entonces él lo que nos invita a decir es, che, en realidad que estamos teniendo una posición conservadora porque nos está tocando o nos está, digamos, cuestionando la capacidad que supuestamente tenemos para decidir cuáles son los problemas y cómo son las soluciones. De alguna manera nos desafía y nos incomoda. Tengamos cuidado, les planteamos en el libro, de no asumir una posición conservadora sobre un mundo que no funciona tan bien tampoco, ¿no? Porque no es que el mundo que tenemos es una maravilla y ahora viene la IA a romper ese equilibrio. En realidad sabemos que está lleno de desigualdades y de injusticias. Así que quizás el problema no sea tanto la IA, sino, bueno, lo que pone sobre la mesa, la relación entre el ser humano y la tecnología. Bueno, eso. Gracias, Gastón, por la invitación. Gracias, Julia, que aparte me parece acaba de señalar algo importantísimo, que es que el carácter sectorial que tiene la inteligencia artificial, el impacto tan heterogéneo que tiene sobre distintos grupos y sectores sociales. En las jornadas, cuando presentamos el libro, después hicimos un panel con distintos colectivos que participó y de ahí entramos en contacto con los colegas de Laia, pero en ese panel también invitamos a gente del sindicato de dibujantes, a gente de sindicatos docentes, bueno, a laboratorios y a equipos de investigación. Y cuando uno ve las posiciones de todos ellos, son realmente algunas de ellas directamente en contradicción o en tensión. Los docentes, todos los que venían de educación, tenían una actitud recontra positiva con respecto a la inteligencia artificial. Tipo, es una herramienta que puede potenciar. Los que venían del palo de la investigación también, che, esto es una herramienta que está buena, que usada bajo ciertas condiciones, con ciertos cuidados éticos y todo eso está buenísimo. Y después venían los dibujantes y decían, che, esto es plagio. Así, de una, simple, no había mucha vuelta que darle. Esto es plagio y lo que ustedes están haciendo en el aula es meter el plagio dentro de las aulas. Y bueno, es una posición, digo, también interesante, o por lo menos atendible, escuchable. Nos pasó también presentando un poco estas discusiones, por ejemplo, en un colegio de traductores, en
un espacio de formación docente de traductores, que es una de las primeras cosas que se reemplazan relativamente, no te digo sencillo, pero que se vienen reemplazando con otros algoritmos y otros sistemas de inteligencia artificial desde antes de que llamásemos a esto inteligencia artificial. Y ellos también venían como planteándose esta cuestión. Y es interesante porque incluso vos tenés los traductores que te dicen, che, esto está bueno, y están los traductores que te dicen, che, esto está terrible. Y está bueno también escuchar incluso a los que dicen, esto nos implica un cambio y tenemos que aprender, por ejemplo, a enseñarle a futuros docentes, perdón, a futuros traductores, tenemos que enseñarles la adaptación. Tenemos que enseñarles a aprender a trabajar con este tipo de tecnologías. Así que sí, hay una cuestión que es súper, en ese sentido, súper sectorial. Nosotros como continuación del libro tomamos una encuesta hacia el fin del año pasado, donde retomamos algunas de estas nociones y algunas de estas ideas, y lo que nos dio en esa encuesta es que, de acuerdo al sector de empleo de la persona que estaba respondiendo, varía muchísimo la actitud. La actitud de los docentes es muy positiva, o será la más positiva casi de todas las actitudes que pudimos retomar. Pero, por ejemplo, quienes trabajan en comercio no tienen una actitud positiva directamente hacia la inteligencia artificial, están de hecho de la media para abajo. Entonces, lo que se ve es que a veces nos encerramos en discusiones medio de nicho, donde compartimos un sentido común, donde compartimos una actividad con respecto, una actitud con respecto a la inteligencia artificial, pero cuando la pensamos intersectorialmente, lo que tenemos son conflictos, son tensiones. Y esto que dice Julieta es central. A veces tenemos una actitud súper positiva porque la herramienta está buenísima, en la medida en que no sea nuestra profesión la que está siendo golpeada. Así que sí. Claro, a eso me parece que el autor nos permite pensar que, o como identificar que a veces tenemos una posición desde una mirada corporativa de la cosa. O sea, como que en realidad no es un análisis genuino de la cosa, sino que es mientras no afecte mis intereses, que avance y que revolucione todas las áreas, ¿no? Ahora, si se mete con lo que él dice, como piensa como cada disciplina como un territorio, ¿no? Una jurisdicción. Sobre esa jurisdicción, que se hace ese nicho, ese terreno, uno decide, la profesión decide, bueno, nosotros somos sociólogos y hacemos esto. O sea, que no venga nadie. Que no venga el antropólogo también, o sea, no solamente la discusión es con la IA, ¿no? Históricamente fue con otras profesiones. En algunas es muy evidente, por ejemplo, en el campo de la salud, ustedes saben que los médicos y las médicas son las únicas personas que pueden prescribir medicina. Nadie puede recetar, salvo que seas médico. Eso dice la legislación argentina. En España, por ejemplo, los enfermeros, las enfermeras, sí recetan drogas que tienen menos impacto, no sé, no todas, está como un eso, digamos, es así, pero podría ser de otra manera. Acá lo tenemos totalmente normalizado que si no sos médico no puedes recetar, pero en realidad no es que es una ley, ¿no? Natural. Bueno, así podemos pensar miles. Los arquitectos, con el maestro mayor de obra, con los de seguridad y higiene, siempre se está discutiendo qué hace quién, pero es una posición corporativa. La IA viene un poco a meterse, pensamos con Fabi, si hacemos jugar las categorías del autor, viene un poco a ese terreno, a discutir eso, a discutir si realmente, así como está repartida la cosa, tenemos que seguir o se puede dar una negociación, un debate diferente, ¿no? Es interesante para pensar y no responder desde la defensiva de nuestro trabajo, nuestra disciplina, para pensar, digamos, con más libertad. Me parece que es, bueno, como ese, hay un montón de autores clásicos que nos invitan a renovar el debate y a enriquecerlo, y ese es un aporte que puede hacer la sociología, que no suele estar, como decía Gastón, en el sentido común, está más como, sí, nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar, o en qué medida nos va a reemplazar. Y bueno, nada, está bueno pensarlo desde un marco teórico más concreto. Bueno, gracias, Juli. Dos cosas me parece que está bueno retomar de esto que decía Julita, que lo planteo como pregunta también para el resto. Primero, súper relevante el hecho de venir a ver cómo los marcos teóricos, los autores de los cuales pensamos estas cosas nos iluminan y nos dan un poco de luz sobre distintas facetas y dimensiones del problema. Así que a los autores que están por acá dando vueltas, los invito a que cuando tomen el micrófono hagan explícito de dónde es que tomaron esas ideas, de dónde es que tomaron esas referencias, como para tener una idea
de cuáles son las voces que nos resultaron, por lo menos a nosotros, relevantes para pensar el problema. Y segundo, y me parece todavía más interesante, yo creo que sí había una suerte de posición conservadora en cada uno de los textos. Yo creo que, pero no una posición conservadora en términos de vengo a defender mi trabajo, mi kiosquito, digamos, mi profesión, mi jurisdicción. Pero sí había una suerte de visión, por ahí conservadora no es la mejor de las palabras, pero sí hay una visión que dice, che, guarda, acá hay algo que hay que cuidar. Y ese cuidar no siempre era el trabajo, por ahí ese cuidar era, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, tenemos que cuidar la salud mental, tenemos que cuidar la atención a los pacientes, tenemos que cuidar ese bienestar y la preocupación de muchos de lo que escribieron, por ejemplo, en el caso de salud mental, es esto de alguna manera no va a suponer una situación de salud mental peor. Digo, esto no va a suponer una respuesta, una solución peor, o que de alguna manera empobrezca la atención en salud mental. Cristian. Sí, que en este tipo de cosas, que son discusiones que uno ve todo el tiempo, ¿no? De gente que tiene algún área de especialización y que ve que la IA de alguna forma amenaza esa área, o ese saber que tiene y demás. Está obviamente la justificación del autointerés, pero también en cada especialización tenés una persona que es experta y que tiene credenciales y conocimiento específico para saber qué cosa la IA no hace del todo bien, que el resto de las personas que somos legos parece que es lo suficientemente bueno, ¿no? O sea, llámese medicina, llámese salud mental, llámese abogacía, llámese lo que sea, ¿no? O sea, entonces, con el reparo de que sí, todos tenemos nuestros sesgos y estamos cuidando nuestro propio ingreso a veces, este, está eso, pero también hay que saber escuchar a la gente que desde determinadas posiciones critica cosas de la IA porque, por lo menos hasta ahora, sin duda, muchas cosas que para el ego hace suficientemente bien, para el que realmente sabe del tema no lo hace del todo, ¿no? Bueno, y ahí el caso paradigmático, y acá le doy el pie a los varios que tenemos, es la atención. La atención para casos de angustia, la atención para casos de salud mental. Así que psicólogos, si nos quieren contar ese diagnóstico que hicieron, bienvenidos. No, yo creo que por lo menos a los psicólogos y a las psicólogas nos interpela porque también es un momento histórico que estamos pensando, bueno, ¿qué pasó a partir de la pandemia? O por lo menos que empezamos a visibilizar más la situación de salud mental, visibilizar en el sentido de los números, ¿no? En cuanto a demanda y atención de salud mental. Y se utilizó, digamos, la herramienta de la IA, a veces inclusive cotidianamente, y se naturalizó a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, frente a situaciones que la verdad que estábamos desbordados, muchos en la atención, y que la atención en salud mental había cambiado absolutamente porque pasamos prácticamente de un día para el otro de lo presencial a lo virtual. Entonces, me parece que nos interpeló y nos sigue interpelando. Y en relación con la atención específicamente, creo que de pronto, sobre todo los que somos más viejos en esto, nos asusta ver las respuestas por ahí de la IA que nos cuentan, ¿no? Bueno, yo utilicé en un paciente a la IA o al chat GPT para preguntarle tal cosa y lo cuenta naturalmente. Entonces nos impacta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Eh, pero también la idea es en estos tiempos no horrorizarnos. Yo digo, bueno, no nos tenemos que bajar al tren de la historia y ver qué está pasando, sin perder de vista las regulaciones, sin perder de vista el derecho de los usuarios, los pacientes, la capacitación y la especialización que tenemos, digamos, los profesionales de la salud mental, pero sí nos interpela de ver qué pasó, ¿no? O por lo menos qué pasó en Argentina con esta atención fragmentada en salud mental frente al COVID, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Lo tiro como pregunta. Me parece, y sigo también la misma línea de Julieta, de ver, bueno, hay algo del orden del conservadurismo también dentro de nuestra propia profesión, viéndolo de tantos años, que hay colegas que no quieren ni hablar del tema de la IA, ¿no?
Y otros naturalmente sí, sobre todo los que están en docencia y los que no laburan específicamente la atención clínica por ahí. Eh, Nada, me siguen surgiendo preguntas a partir de lo que inclusive escribí, lo tomo desde autores por ahí más del orden del psicoanálisis, del palo de donde vengo y la sociología, a autores más nuevos que dicen, bueno, a ver, es una herramienta, ¿no? Y vemos cómo la implementamos, cómo laburamos con esta herramienta y a partir de esto, cuáles serían los beneficios en la utilización de la IA en nuestro campo disciplinar. Bueno, yo, o sea, veo que esperábamos que en el caso de los psicólogos, que eran varios, alguien venga a decir, che, no lo usen. O sea, una suerte de recomendación de no está bueno que lo usen y no fue el caso. Ningún psicólogo dijo que la IA no se tendría que usar para cuestiones de salud mental. Sí aclararon miles de condiciones a tener en cuenta. Y sí, me parece, todos pusieron esa advertencia que la inteligencia artificial puede ser útil. Tiene un montón de cosas que, como por ejemplo la disponibilidad, el hecho de que sea gratis, y ese tipo de cuestiones, el hecho de estar las 24 horas, y ese tipo de cuestiones, pero bueno, después siempre me parece en muchos casos se caía, venía a decir, guarda que esto aún así no es atención en salud mental. La atención en salud mental es otra cosa. Entonces, hay un costado en el cual por ahí se le puede encontrar un uso, pero después queda el riesgo de, guarda que cuando ese uso venga de alguna manera a convertirse en el único, en el único canal de atención de salud mental, vamos a tener un problema. Porque supuestamente, supuestamente no, digo supuestamente porque no soy psicólogo, pero la atención en salud mental tiene otra cosa. Te debería movilizar, te debería poner a trabajar, digamos, te debería sacar un poco de tu comodidad, te debería tener otra forma de interacción que una herramienta de IA probablemente no tenga. Una cosita más, totalmente de acuerdo. Pasa que llegó antes que nosotros, por ejemplo, en la pandemia, en el orden comunitario. Y eso es lo que nos interpela, ¿no? De pronto. Ay, pica. Yo sumo algo más. El acceso al sistema de salud es tan desigual que, por supuesto, el que tiene un psicólogo al que va todas las semanas, y bueno, entre eso y el ChatGPT pierde, pero el que no tiene nada tiene otro punto de partida. Y en sociedades donde incluso está mal visto ir al psicólogo, está asociado con, ¿no? Como todavía hay muchas sociedades que con ese prejuicio que no es como todo Buenos Aires, que en Capital tenemos más psicólogos que no sé en dónde, que somos todos hablando de nuestros problemas, lo contás. O sea, todo ese rollo nuestro es muy nuestro, quiero decir. Pero en sociedades donde eso no pasa, donde la gente por ahí no se anima abiertamente a hablar de sus emociones, de cómo se siente, y el sistema de salud no tiene los brazos abiertos, ni hay un montón de profesionales, y qué sé yo, claro, entonces no es que pierde, ¿entendés? O sea, por eso digo, poner en contexto también la situación. Obviamente que no reemplaza, pero tenemos un sistema de salud que es muy desigual. Entonces está el que tiene al psicólogo en el chat, en el WhatsApp y le escribe y tiene toda la atención del mundo, y está el que no conoce a un psicólogo, o el que vive en una sociedad donde eso es mala palabra y se siente totalmente solo o sola en su dolor o en su proceso o a saber lo que le está pasando y bueno, y encuentran la herramienta. No, yo pensaba, lo que decías, Gastón, está 24/7 y supuestamente es anónimo. Porque también hay, ¿no? Tenés como esa cosa de decir, de preguntar cosas que es difícil por ahí preguntar en voz alta. En esa Y suerte como, ¿no? Que tiene, que para algunas personas en alguna edad, en algún momento de la vida, bueno, puede ser un reparo. Obviamente que no reemplaza la salud mental, pero por eso digo que no nos pongamos conservadores del orden que tenemos, porque la sociedad no funciona tan bien. Por eso también la IA hace estragos. ¿Va? Si no, si todo el mundo estuviera cubierto, eh, nadie elegiría el ChatGPT. bueno, Y yo eso de hecho es un poco lo que decimos en la conclusión como síntesis de muchas posiciones. No somos, o sea, nadie resultó ser conservador de su rol, sino más bien conservador de aquello a lo cual su rol atiende. Los psicólogos se preocupan por el impacto que esto puede tener en la salud mental en general, porque ya estaban preocupados por la salud mental de antemano y están preocupados por los problemas de salud mental hoy por hoy, y la inteligencia artificial, a lo sumo, es un nuevo capítulo de las distintas cosas que quedan involucradas en la atención de la salud mental. Pero el caso de los docentes es lo mismo.
los docentes también están preocupados por lo que la inteligencia artificial puede significar para la educación, porque ellos estaban preocupados por la educación hoy por hoy, con las condiciones pre-inteligencia artificial. Entonces, algo que nos parece por ahí copado, que nosotros creo ahí en el Pofacio le decíamos una actitud conservadora de alguna manera, eh, es una actitud, pero que es conservadora de lo bueno de la sociedad. Es una actitud que a lo sumo vuelve como a comprometernos con aquellas cosas que de antemano nos importan. Y tal vez sea porque lo que la inteligencia artificial está trayendo es un diagnóstico distinto. O de alguna manera lo que la inteligencia artificial viene a proponer son soluciones alternativas a problemas que teníamos de antemano. Y por ahí lo que se está discutiendo en esta adopción, o lo que discuten desde distintos lugares, es el hecho de venir a decir, che, guarda que acá hay alguien haciendo un diagnóstico, y ese diagnóstico no lo están haciendo desde nuestros intereses, no lo están haciendo desde nuestro interés por la salud mental, no lo están haciendo desde nuestro interés por la educación, lo están haciendo por otro tipo de intereses, ya sea control, economía o lo que sea. Perdón, alguien estaba diciendo algo y lo interrumpí. No, yo quería, pero nunca sé dónde se levanta la mano en Zoom. ¿Dónde está la opción de levantar la mano? Eh, no, yo quería contar desde mi experiencia, cuando empecé a escribir, cuando empecé a pensar el artículo, yo escribí sobre el reemplazo del psicólogo. El año pasado, para esta altura del año, fue un poquito antes, lo empecé a conversar con colegas míos que pensaban de esto, y era una respuesta rotunda desde el horror y desde la imposibilidad. Eso nunca va a suceder, eso es imposible que puedan hacer, bueno, digamos, y aludían a un montón de cuestiones, ¿no? Desde la empatía, la capacidad de escucha, no sé, la presencia y demás. En el transcurso de los meses, a medida que fui avanzando en la escritura, me empezaron a contar colegas que de pronto los pacientes mismos empezaban a traer al espacio terapéutico que no habían podido esperar en la semana o les había surgido alguna situación y habían consultado con el chat GPT, ¿no? En su momento. Entonces empezaron a traerme esta cuestión desde el lado del temor, ¿no? Pero en ese momento no era el temor a que el chat GPT les diera respuestas erróneas o que afectara más aún la salud mental, sino que tenía que ver con inherentemente la posibilidad de ser reemplazados, de que alguien estaba metiéndose en su área, que la explicación era, es imposible porque nunca nada va a poder reemplazar el vínculo humano. Eh, por otro lado, también quería contar que con Cristian, desde el Haya, hicimos una experiencia el año pasado, junto con la Universidad de Maimónides, en el encuadre de una práctica profesional, donde laburamos un montón este mito o esta posibilidad de pensar en una escucha no humana, y la experiencia consistió en experimentar nosotros mismos con diferentes chatbots, algunos generales y otros diseñados específicamente para la atención en salud mental. Y en función de esto fuimos volcando las respuestas que nos daban y cómo funcionaban estas diferentes inteligencias artificiales. Y fue bastante raro porque de hecho la mayoría eran de Estados Unidos, manejaban otros tiempos, manejaban otro tipo de respuestas, y eso, la idea es seguir investigando en relación a esto porque estos chatbots son cada vez más y con más especificidad y con más funciones. Y por otro lado, el tema de pensar que, por lo menos lo que yo focalicé en mi texto fue pensar más una cuestión de qué sociedad es la que está usando un chat GPT o una IA como terapeuta o como acompañante en la soledad, porque por ahí no solamente es la figura del terapeuta, porque ahí sí tendríamos que estar hablando de un espacio terapéutico, ¿no? Que tiene determinado encuadre, que tiene determinadas condiciones, pero también se está utilizando mucho como como una compañía en la soledad, como con alguien con quien hablar. Y en esta investigación yo empecé a acceder a foros y a leer qué pasaba, qué pasa con esta población, y un poco las respuestas eran las que decían recién, ¿no? El tema de que es gratis, que hay
que hay confidencialidad, ¿no? De decir, bueno, esto queda acá y nadie se entera de lo que estoy hablando, la disponibilidad, que es gratuito, y que no juzga, ¿no? Y que no incomoda y que no mueve a la persona en las intervenciones o en las devoluciones, porque intervenciones le queda grande, en las devoluciones que estos tipos de inteligencias artificiales hacen. Gran parte del trabajo que tenemos los psicólogos es incomodar a la persona, ¿no? En términos de que a partir de esta incomodidad que se empiece a movilizar, que empiece a actuar, que empiece a pensar un montón de cosas. Nosotros los psicólogos no le damos la palmadita en la espalda al paciente ante todo lo que nos dice. Entonces también era interesante leer esos textos de quienes usaban y le daban muchísimo crédito a la inteligencia artificial en este rol, tenía que ver con que me dice lo que quiero escuchar, ¿no? Entonces digo, bueno, qué sociedad también, y además esto, ¿no? Muchos decían, es más fácil hablar con una inteligencia artificial que con un amigo. Por eso digo, corro incluso en lugar del terapeuta psicólogo, ¿no? Yo lo ubicaba en mi texto en función de un otro. ¿Por qué no estamos pudiendo vincularnos desde las emociones, desde el sufrimiento, desde la angustia o desde la cotidianeidad de hablar con alguien, con un otro? Esto es a mí, al menos en su momento, lo que más me preocupaba y mi texto giró en torno a eso. Un poco también, como Mirta, desde el psicoanálisis, otro poco también incluso desde la neurociencia. ¿Qué pasa cuando una persona deja de tener buenas conversaciones, ¿no? ¿Qué pasa a nivel hormonal? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Es como muy complejo, pero al menos mi preocupación era qué sociedad tenemos o qué tejido social estamos transitando en este momento que hace que no podamos confiar en alguien de confianza, ¿no? En un otro humano. Bueno, entonces te retomo la pregunta porque está buenísima, es ¿qué sociedad? ¿Qué sociedad es en la que se está, o sea, en la que puede florecer este fenómeno de la inteligencia artificial? Hay muchos capítulos donde, por ejemplo, se retoma habían un par de sociólogos en el libro, pero no todos eran sociólogos. Entonces, nos gustó mucho que el ejercicio les sirva a otros colegas para ir a buscar nociones de la sociología, porque nos dio la pauta de que, de alguna manera, la sociología es recontra necesaria en esta pregunta. Porque de alguna manera todos, así como lo decía Dana, todos planteaban un escenario social y contaban un escenario social y venían a preguntarse a ver qué categoría de la sociología les podía servir para dar cuenta de esa sociedad. Así de cosas que me acuerdo que hayan salido. Salió obviamente la idea de una sociedad líquida. Bauman en ese sentido estuvo recontra citado para venir a hablar de una sociedad líquida, como que había perdido ciertas estructuras, que se había flexibilizado en ciertos aspectos en los cuales se podía involucrar la inteligencia artificial en lugar de un humano. Pero también, por ejemplo, salió esta noción que discutíamos en el encuentro pasado, la idea de una sociedad de monoambientes, la idea de una sociedad de individuos que están encerrados en un pequeño espacio. Entonces, eso, por lo menos a nosotros que somos sociólogos, nos recontra interesó porque nos da un poco la pauta de que la pregunta acerca de en qué sociedad estamos viviendo y cómo le damos un marco al fenómeno de la inteligencia artificial es recontra importante y recontra relevante. Gente, hasta ahora les digo un poco lo que anduvo saliendo, a ver si alguien se anima a proponer alguna lectura alternativa, ya sea de vuelta autor o lector. Hola, Eh, perdón, Gastón, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Brian. Estaba buena la conversación, pero no me metí, ya pasó el- el tema de psicología, pero me parece que un poco que decías esto en función de lo individual o lo monoambiente, etcétera. Eh, y lo que decía Dana, creo que también, por lo menos ChatGPT, ¿no? Digo, creo que la gran mayoría de la gente que interactúa o tiene consultas con o ChatGPT o Cloud o va por ahí, tiende a la condescendencia un poco y a la búsqueda de la atención, ¿no? A estar eh, conectado. Entonces, también pienso en esto que se dice más allá de lo corporativismo que está, ¿no? Que cada uno defiende su nicho.
es quién está detrás de estos grandes, o cuál es el interés también de quién está detrás de las personas que producen inteligencia artificial a esta escala, ¿no? Porque está como muy difundida la idea de, bueno, es gratis, ¿no? Y es re loco que sea gratis algo que de repente es una mega construcción, que tiene lugares físicos, no es algo tampoco, ¿no? Datamane, etcétera. Eh, y que, no sé si sesgo es la palabra, ¿no? Pero ¿qué está ahí? Porque sí lo producen humanos, pero lo producen corporaciones que tienen humanos, ingenieros trabajando en función de una bajada de línea corporativa. Entiendo que ChatGPT trabaja a pérdida, por ejemplo. ¿Por qué trabajaría a pérdida más allá de la promesa de futuro, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con que está muy centrada la IA en diferentes corporaciones que también tienen sus intereses. Entonces, nada, creo que pensar si vinculado a la salud mental, un chat lo que propone tiene que ver con quizás es condescendiente, o lo que quiere es captar tu atención, ¿cuál el fin tiene que ver con la salud mental o tiene que ver con otra cosa para una empresa, ¿no? Y también a nivel del resguardo de los datos. Bueno, es confidencial, no sé, los datos en algún lado están. Alguien tiene tus datos, ¿no? Los datos están, no es que es confidencial. Y como así un asterisco también en relación a la educación, ahora cuando habló Jorge Macri en la ciudad, habló que iba a implementar Gemini, por ejemplo, para los usos en las escuelas. No sé cuál va a ser el detalle de eso, pero no deja de ser una corporación metiéndose en escuelas y teniendo datos de cómo los pibes piensan o cómo llegan a determinados, digo, los procesos cognitivos. Y así como, no sé, estaba Andy Clark, ¿no? Que es el filósofo este de la mente, que diste esto de la subjetividad extendida, la cognición extendida, como, bueno, los objetos también son parte de cómo pensamos. Creo que la IA en particular es un direccionador o un orientador muy fuerte en relación a cómo pensamos. Cuando le metemos algún texto, lo arma de una determinada manera y no de otra. Y eso, bueno, de alguna forma orienta o genera un tipo de forma de, no sé, racionar, reflexionar, como se le quiera decir. Eh, entonces, bueno, creo que es importante quién está detrás de esa herramienta que se crea, porque no es una herramienta que sea abierta, ¿no? Digo, ChatGPT es un coso de código abierto, pero de abierto no tiene nada. Perdón, yo digo una sola palabrita. Si vemos que la inteligencia artificial es una herramienta, estamos buscando editorial a todo, también los diarios, los grandes medios de comunicación y todo. Y también cuando nos anticipamos y decimos tantos recaudos, cuidados de distintas profesiones, pero también hay una subestimación del pensamiento crítico y la capacidad reflexiva de la gente en utilizar esa herramienta, me parece a mí. Y probablemente el origen ha sido también en una sociedad donde el vínculo humano está roto, y un montón de cuestiones sabemos que no las puede reemplazar, pero me parece que hay mucho prejuicio, mucho prejuicio. Yo coincido con esto que dice Manuel de si alguien no, digamos, si una persona le pregunta al chat o tiene una conversación privada o lo que sería privada de orden, digo, de un tema privado, personal, con el chat y no con un amigo, no es por el chat. Ya no tenía amigos, o sea, ya estaba solo esa persona. El chat lo que pone es le ilumina esa soledad. Pero no es que genera la soledad, eso es lo que yo digo, o sea, no genera el problema. En todo caso, le dará, lo dimensionará ahora el problema se expresará de una manera diferente. Pero no es que era una persona que era Roberto Carlos y ahora solo habla con el chat, eso quiero decir. O sea, no tenía amigos, esa, por si no seguiría hablando con los amigos. Pero probablemente empiece una generación a tener las dos cosas, amigos y una conversación en paralelo con el chat. Y coincido también con esto de que dice Manuel, yo cuando le pido algo al chat, no compro todo lo que me dice el chat como si fuera una verdad absoluta, porque tengo una, o sea, no es que todo lo que me dice no me enseña a pensar el chat. Obviamente cuando más formación uno tiene o más sabe del tema, más se da cuenta en el nivel de los hilos, ¿no? Ves el sesgo, ves las omisiones, ves las luces, las sombras, como dice Moreira. O sea, ves mejor. Cuando vos no sabes del tema, es más, pero eso pasaba antes también. Yo me quedé pensando en lo que decías, Dana, de esos colegas psicólogos que llegaron que te comentaron esta preocupación de que sus pacientes llegaban al consultorio habiendo interactuado con el chat, si cuando a ellos les pasa algo, por ejemplo, se le encarna la uña, si no le preguntan a Google qué le pasa, o van al médico
Porque yo estoy segura que van al médico después de haberle consultado a Google. O sea, ellos en otros ámbitos hacen lo mismo que su paciente hace en el ámbito de la terapia. Eso es lo que yo quiero decir. Se sorprenden, nos sorprendemos cuando nos toca a nosotros, pero nosotros nos sacás de ese rol y somos iguales. Vos preguntas, tipo, ¿no? ¿Cuántas veces, Totalmente. De hecho, le ¿no? decía a un Pensemos todo, médico, ¿cuántas veces consultamos cosas de que hay un profesional atrás que nos debería dar la respuesta? ujú, Pero no tal vamos cual. siempre al profesional, o vamos al profesional después de habernos leído que vamos a tener cáncer, un montón de cosas, re preocupados porque pensamos que la única encarnada era un cáncer de piel, ¿no? Llegás bueno, el médico te recibe el dermatólogo, también hace 1000 años que está lidiando con Google y se quiere morir porque porque las pacientes llegamos con toda esa manojo de ideas o preocupaciones en la cabeza. Bueno, yo quiero decir, por eso digo que tengamos cuidado. Esto no significa confiar ciegamente en las herramientas ni desconocer que hay intereses corporativos detrás, pero sí me parece que está bueno esto de pensar, ojo con la posición que tenemos en función del rol que ocupamos. ¿No? O sea, cuando somos pacientes, mientras no seamos médicos, estamos de acuerdo. Si somos, es como que eso, está bueno, me parece, pensar para no ser si bien somos seres contradictorios, pero bueno, para manejar un poco mejor esa contradicción interna en el rol que asumimos y la posición que tenemos frente al tema en función del rol que Sí, yo quería retomar algo en relación a esto de la cuestión vincular y de los vínculos humanos que están bastante baqueteados. Digo, entiendo lo que vos decís, Juli, que si alguien habla con el chat GPT o le cuenta las cosas que le pasa, probablemente, no sé, o no tenía amigos o algo estaba pasando que no puede hablar con otra persona. De todos modos, por lo menos que trabajamos en clínica, yo en los últimos 2 años recibí un montón de adolescentes, y no es con la población con la que yo más trabajo, digamos, de 18 a 23 años, con grandes dificultades a la hora de vincularse, ¿no? Y quizás este problema o esta situación ya la vivenciaban desde antes, pero en este contexto personal, y me animo a decir un poco social, eh, aparece esta herramienta donde reafirma esta dificultad una y otra vez, ¿no? Digamos, incluso hay aplicaciones para, por ejemplo, gente dentro del espectro autista, para trabajar habilidades sociales, y lo que se está viendo es que la utilización de estas aplicaciones, lejos de avivar o de revivir estas habilidades sociales que están un poco tergiversadas en una condición autista o no están desarrolladas por la misma neurodivergencia, no pueden llevar eso a la vida real con el contacto humano, ¿no? Entonces es como un doble, es como una engaña pichanga, diría mi abuela, algo que se diseña para mejorar una habilidad termina enquistando a esa persona en una dificultad más grande y lejos está de cumplir el objetivo. No sé si se entiende. Digamos, la preocupación que hoy vemos los que trabajamos en salud mental es la dificultad que tienen, en particular los adolescentes, a la hora de vincularse. No saben hablar, no saben dirigirse a un otro, ni a un otro de la misma edad, ni a un otro adulto, un docente, ni te digo los 20 que están buscando trabajo. No saben vincularse, tienen miedo al vínculo. Y esto es muy preocupante. Sí, creo que el uso de las tecnologías, digamos, nacieron con la tecnología. Entonces, el hecho de haber crecido con la tecnología, con eh, familiares o en un mundo social, volviendo a Bauman y demás, sumamente ocupado, con pocas posibilidades, a lo mejor del encuentro con el otro y el otro con la palabra del otro, la palabra humana, digo, hace más la pandemia, digo, hace que esos pibes no puedan lograr vincularse, no puedan lograr conversar, mantener esto del orden de la conversación, ¿no? Entonces, esto también, esa demanda tan grande, huesos niveles tan altos que hay de indicadores de, por ejemplo, intentos de suicidio en los adolescentes, tiene que ver con esto, ¿no? O por lo menos es una de mis hipótesis, es que tiene que ver con esto, y esto lo vemos permanentemente. Yo pensaba hace un rato, cuando hablábamos de lo vincular y en las comunidades, más allá de que está el uso de la IA o del chat GPT en la comunidad, de hecho no se resolvieron los problemas en las comunidades. Digo, lo están usando de alguna manera para preguntarle qué está sucediendo a aquellos
consigo mismos, aquellos que no tienen acceso a la atención psicológica por diversos motivos, o por lejanía, o porque no tienen los recursos, o porque en la unidad sanitaria no está el psicólogo, o porque no están las 24 horas, lo que fueren, y están usando la guía, no se resolvió nada. Se agravan cada vez más las problemáticas en el orden de lo comunitario, ¿no? Algo que también salió mucho en los textos es, bueno, la pregunta de qué hacemos, y la solución que siempre surge frente a eso es pedir más educación. O sea, pedimos que los profesionales conozcan mucho más los límites, los riesgos, la potencialidad también, porque digo, también hay, a ver, a veces cuando nos ponemos a discutir nos ponemos muy críticos y se nos escapa este otro costado que también lo estuvimos leyendo y estuvimos tratando acerca de lo extremadamente útil que es la herramienta para potenciar a quien de alguna manera ya está bien parado. Sabemos que el impacto va a ser diferencial, no le va a pegar igual a quien no tenga ese capital de antemano, que quien sí lo tiene y quien es capaz en ese sentido de saber usar la herramienta, de usarla de manera ética, de usarla de manera con cuidado, pero sobre todo usarla de manera eficiente. Y bueno, y eso salía muchísimo en los textos. El llamado a necesitamos una mayor educación tecnológica, pero también necesitamos también una mayor educación en relación a las necesidades que se están empezando a cubrir con la inteligencia artificial. Muchos psicólogos, por ejemplo, y por volver a los psicólogos, muchos psicólogos decían, necesitamos empezar a educar al público acerca de cuál es el verdadero sentido de la terapia, para que después cuando ellos hablen con ChatGPT digan, che, todo bien, esto está lindo para evacuar una angustia, pero esto necesita un verdadero psicólogo porque la terapia debería ser otra cosa. Eso también se vio un poco, me parece, en las discusiones que tienen que ver con los profesores, con la educación. La respuesta típica que por ejemplo era un poco el argumento de Pergolini, la inteligencia artificial te puede agarrar un contenido y explicártelo de 20 maneras distintas hasta pegarle a la personalización que vos necesitas. Genial, pero la respuesta que dan los educadores es, si es que vos entendés que la educación entonces simplemente es transmisión de contenido, cuando la educación no es solamente transmisión de contenido, o por lo menos un buen educador no es solamente una persona que se dedica a transmitir contenidos. Entonces, me parece que también aparece esa cuestión de la educación, tanto de este lado, del lado de los profesionales, como también aparece la cuestión de educar de alguna manera al público, a los usuarios, para sostener esa vara, para sostener ese criterio, para sostener esa idea y defender el valor de ese tipo de educación o defender el valor de ese tipo de atención o lo que sea en cada caso. Eso en relación a la pregunta de, ¿y entonces qué hacemos? Después, me parece, había otra cuestión ahí dando más vuelta en alguno de los textos, que es la cuestión de los tiempos. Muchos dijeron, por ejemplo, que usaron, muchos de los que escribieron, que usaron la herramienta como alguna manera para acercarse a las nociones o para acercarse, por ejemplo, al tipo de género que nosotros le estamos proponiendo. Y que lo tenían que hacer porque también tenía que ver con los tiempos del ejercicio, con los tiempos de la propuesta que les pedimos que escriban en un tiempo muy acotado. Entonces, hay varios en ese sentido que dijeron básicamente que estaban usando la herramienta y que la herramienta les había resultado útil, pero porque estaban de alguna manera obligados por una presión de tiempo. Entonces, la pregunta que me queda en ese caso es, ¿la estamos usando de manera voluntaria o lo estamos usando de una manera condicionada porque vivimos en una sociedad que nos pide rendimiento constante y porque nos tiene, como hicimos tal vez nosotros en este caso, deadlines horribles que nos obligan a escribir sin el tiempo suficiente o con el tiempo que nos gustaría tener para poder leer? Entonces, ahí también me parece una cuestión interesante con el tiempo, que me parece también está, por ejemplo, muy bien retratado en uno de los trabajos de Carla, que está también ahí en uno de los capítulos del libro, que dice, esto pareciera que se nos mete en los tiempos chiquititos. O sea, nos pasa a una velocidad y nos pasa en momentos donde pareciera que no lo estamos como percibiendo. No quiero reproducir su argumento porque probablemente lo reproduzca mal, pero
Hay una cuestión ahí con el tiempo también en todo esto que me parece que es recontra importante a considerar. Bueno, gente, quería hacer un pequeño recuento para ver dónde estábamos. A ver, les había consultado, les había preguntado originalmente como disparador cuáles eran las nociones que estábamos discutiendo cuando discutíamos de inteligencia artificial. Salió obviamente la idea de humanidad, salió obviamente la idea de colaboración, salió la idea de soledad, compañía y el otro, salió la cuestión del tiempo. En relación a qué tipo de sociedad, hablamos de una sociedad monoambiente, una sociedad líquida, una sociedad con agentes corporativos e intereses, una sociedad en la cual hay voces en disputa, donde pareciera que hay algunas voces que empiezan a valer más que otras, una sociedad post-pandémica y una sociedad de vínculos rotos. En relación a las formas de la adopción salió que existe la posibilidad de colaborar o que estaría bueno aprender a convivir, que me encantó la categoría que usó ahí Emma, convivir como una respuesta alternativa al reemplazo. También salió la idea de una disputa, también salió esta cuestión de una posición, si se quiere, conservadora o defensiva de algunas cuestiones. También salió la idea de pensarlo como una herramienta y no como, me imagino, ¿qué es lo que estará del otro lado de la herramienta? ¿Un agente, un robot, lo que sea? Salió esto de la importancia de la educación, salió la importancia de considerar el tiempo, y ustedes díganme, ¿qué me estoy olvidando? Ah, teníamos varios comentarios en el chat. Dice Sergio, no, perdón, dice Sebastián, no sé si como chicana, pero la verdad que está buena la pregunta. ¿La IA puede terminar con el trabajo de las curanderas? Me parece que, ojo, no, pero me parece una buena pregunta, porque no es una cuestión de atención la curandería, es una cuestión ritual. Entonces, por ahí la IA puede ofrecer soluciones en ese sentido, pero no puede reemplazar el ritual. Entonces, nada, me queda esa pregunta de si es que podrían. Me parece que no, en gran parte porque hay algo ahí de pasar por ese momento que es performático, o sea, que es el hecho de pasar por ese ritual el que atiende. Y también la idea de prejuicio está latente, muy latente. El prejuicio también cuando uno, quizás un profesor da un examen y piensa que el alumno piensa que el profesor que no se va a dar cuenta si algo está todo fabricado por IA, y las profesiones también, como habló Julieta. Perdón, no entendí, ¿por qué prejuicio? Y el prejuicio en el uso, ¿no es cierto? En el sentido de que se piensa a lo mejor de que algo redactado por IA, un profesor o un profesional no se va a dar cuenta. Es una herramienta más, yo pienso, ¿no? Y por eso lo importante es la educación y los distintos enfoques. Y pienso también en cuanto, bueno, a los adolescentes y al vínculo roto, quizás también antes con el uso del celular. O sea, que hay muchas otras cuestiones, pero bueno, esto es una herramienta que aparece ahora, como tiene un boom gigante, está perfecto que se debata, pero lo que a lo mejor estaba roto se puede haber profundizado o a lo mejor hay otras mejoras que se pueden expandir. Y en cuanto a lo comunitario, pienso que también ha tenido su aspecto muy positivo en las comunidades el uso de inteligencia artificial, en infraestructura, en institutos médicos. Por ejemplo, acá yo vivo en una ciudad chica y se utiliza mucho desde la municipalidad, desde los institutos, y tiene muchos aspectos positivos también. La herramienta. Bueno, hay algo interesante con esto de la herramienta como categoría, como forma de analizarlo, que de hecho en el libro esto lo trata muy bien Bruno, que recupera unas investigaciones que estuvimos haciendo, que es que si ustedes se ponen a pensar cuál era la manera en la cual describíamos la inteligencia artificial pre-ChatGPT, pre-masificación de ChatGPT, o sea, hace un par de añitos nada más, en el 22, 23, cuando uno va a esos estudios de psicología social, siempre la inteligencia artificial se la pensó como robot, como algo antropomorfizado
que incluso hasta sería capaz de eliminarnos de la faz de la Tierra, digamos. Y cómo hubo con la masificación, sobre todo de la inteligencia artificial generativa, cómo hubo con esa masificación también un cambio en el discurso, cómo empezamos a pensarla como herramienta y dejamos de pensarla como ese robot. Y también hay en esto, me parece, una cierta búsqueda. De hecho, la frase que ahí Bruno estaba discutiendo en su capítulo es una frase de Sam Altman, el director de OpenAI, que él en una entrevista salía a decir, che, dejemos de pensar la inteligencia artificial como Terminator, empecémosla a tomar a pensar como una herramienta. Y decís, y sí, hermano, va a ser difícil que marketinees a Terminator si es que Terminator va a significar el fin de la humanidad. Es obvio que como herramienta es algo mucho más marketineable. Pero bueno, también tiene que ver, me parece, con estos posicionamientos que nos ponemos frente a la tecnología. La herramienta, a lo sumo, me parece, da un poco más de espacio, donde nos pone a nosotros responsables de ese uso, pero también da cuenta de que hay una domesticación. Ya no es, las herramientas no nos son externas, las herramientas son cosas que usamos nosotros, que le damos forma a nosotros, y que nos hacemos responsables de lo que hacemos con la herramienta. Así que me parece que hay en ese sentido también una suerte de domesticación de la inteligencia artificial. Gastón, me pensaba que, retomando tu pregunta anterior, quizás el futuro sea que nosotros seamos menos espectadores de las herramientas y más diseñadores de las herramientas. Digamos, es obvio que el ChatGPT no se creó con la intención de solucionar los problemas de salud mental de una comunidad, pero quizás sea momento o este desarrollo tecnológico nos dé la posibilidad de pensar o diseñarnos las propias herramientas que necesitamos para los distintos campos profesionales. Porque las herramientas se crearon con otros objetivos, es lógico, está forzado que vos quieras, ¿no? O sea, Google no se hizo para que nosotros googleemos si tenemos cáncer o no cada vez que nos duele la cabeza. No se hizo con ese objetivo. ¿No? Y lo mismo el ChatGPT respecto a la salud mental o la planificación de una clase, ¿no? O la elaboración de un examen. Por ahí el futuro sea una invitación a que los que tenemos ese capital cultural podamos pensar herramientas que sí respondan a objetivos específicos vinculados con el ejercicio de nuestras disciplinas. Mientras dejemos eso en manos de... O sea, obviamente, si lo hace un empresario, su objetivo es económico. Es natural, o sea, es su razón de ser, no le importa la educación pública, ¿no? De nivel primario de La Pampa. Tampoco le tendría por qué importar. O sea, me parece que quizás es una invitación a pensar, bueno, y si nosotros diseñamos esas herramientas, o sea, y hacemos realmente de la inteligencia artificial una herramienta que nos permita solucionar problemas, porque creo que en esto estamos todos de acuerdo, se instala. Es como, vos decías, creo en algún momento, hoy cuando entregamos un paper, no decimos, che, usé el corrector de Google para poner los acentos, los tildes. No decimos eso, no blanqueamos eso. Y yo no sé ya cuántas personas se acuerdan la diferencia de las palabras, ¿no? O la escritura. Y muchas cosas se automatizaron, se corrigen solas. Y no estamos pidiendo disculpas por utilizar el corrector ortográfico. Forma parte, como la calculadora, ¿no? En alguna generación no la tuvo prohibida, para otros fue natural. Ni siquiera una discusión y nos parece rarísimo que hayan discutido por eso. Yo digo, todas las generaciones tenemos una tecnología heredada que normalizamos y naturalizamos y otra que es nueva y bueno, y ahí jugamos. Y cierta nostalgia del pasado también, que de la que está bueno por ahí tener cierta conciencia para tampoco romantizar un pasado. Los problemas que mencionamos ya estaban. Yo no creo que los haya generado la IA. En todo caso, a ver, lo tendrán que demostrar. Me encantará leer esos papers, pero no hay nadie hoy que pueda afirmar que los problemas de salud mental o sociales que tenemos son producto de ChatGPT. Bueno, No digo que igual no tengan implicancias ni que sean ingenuos, no estoy diciendo eso. Solo digo que tampoco la afirmación por tan taxativa que en realidad no tiene, por lo menos ahora no te es muy pronto para afirmarlo, me parece. Bueno, pero sí hay, digo, más allá de la posibilidad de apropiarnos de las herramientas y de repensar las herramientas, porque sí es verdad, y sobre todo con las herramientas digitales. Piensen, YouTube no estaba hecho para compartir videos, o por lo menos no este tipo de videos y el uso que le damos. OnlyFans no estaba pensado para la pornografía y terminó siendo una plataforma para eso.
bueno, cuando uno pone el foco en la gran mayoría de las plataformas, medio que el sentido, el objetivo y eso lo determinó poniendo la comunidad. La comunidad que lo adopta como una herramienta para un objetivo que no siempre es el objetivo de los diseñadores. Pero sí me parece que hay algo distinto en este tipo de herramientas y ahí sí entra a jugar un poco la construcción discursiva que hacemos de ellas. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, le damos un rol epistémico que otras herramientas no tienen. Pero vos sabés, cuando usás ¿cómo es? Un microscopio, vos sabés que el investigador se diciendo vos y lo que estás haciendo es a lo sumo profundizar una capacidad humana que es la capacidad de ver a través del microscopio. Ahora, la inteligencia artificial generativa le dimos socialmente un contexto discursivo distinto y hay gente que firmó artículos coautor con ChatGPT. Y eso fue algo que, digo, socialmente en su momento lo dejamos pasar. Hasta que, bueno, eventualmente las revistas dijeron, che, gente, esto no tiene el menor sentido, no podés ser coautor de ChatGPT, y empezaron directamente a prohibir que ChatGPT sea tomado como un autor. ¿Carla? Hola, buenas tardes. Sí, yo quería justamente traer esto que me pareció súper interesante, la comparación del traductor, perdón, de la corrección de ortografía con lo que es la inteligencia artificial y esto que se comentaba que hoy no hay estudios de que la inteligencia artificial tenga impacto en la salud mental. Quizás pecamos de reducir la inteligencia artificial a lo que es ChatGPT. Primero que, por un lado, sí, quizás hoy ChatGPT está un poco más limitado que cuando inició, pero yo por lo menos veo a la inteligencia artificial más desde el lado de los algoritmos, lo que es las redes sociales, el impacto, el gran impacto que tiene en la salud mental y por qué en ciertos países, que si bien para mí no es ni eficiente ni efectivo regular el uso de las inteligencias artificiales como lo están haciendo ahora, justamente es por el gran impacto que tienen las inteligencias artificiales. Y por otro lado, creo que es un poquito ingenuo de nuestra parte comparar el uso de ortografía o calculadora o las tecnologías anteriores que veníamos trayendo desde las distintas generaciones con lo que es un chat GPT hoy que básicamente si le haces 2 o 3 preguntas más o menos con un buen prompt, te dice hasta quién votar. Entonces, te dice qué pensar y bueno, nosotros quizás los que estamos discutiendo acá tenemos el pensamiento crítico y tenemos quizás una metodología de poder cuestionar lo que nos trae ChatGPT, pero bueno, particularmente yo uno de los artículos que escribí es el impacto en las relaciones y el mito de si el ChatGPT puede reemplazar la amistad. Y justamente trae eso, porque se nos presenta ChatGPT como no sé si se nos presenta, pero más o menos, como un oráculo, como que mucho tiempo corrió la idea de que ChatGPT era objetiva, quizás hoy hay un poquito más de conocimiento al respecto, pero sin embargo se sigue usando. Yo, si bien soy estudiante de psicología, me gusta pensar la inteligencia artificial desde el lado del usuario común y no desde la psicología o desde cómo impacta el uso diario, cotidiano y promedio en el uso y las personas no se ponen a cuestionar esto que decían, bueno, si es gratis, bueno, nosotros sabemos que no es gratis, que hay datos que se venden. Entonces, como decía Juli, bueno, queda en nosotros también, si nosotros decidimos qué uso le vamos a dar y qué regulaciones vamos a proponer. Sí, sí, regulaciones, y no solo regulaciones, gente, también o sea, generar una actitud un poco más colectiva a través de las discusiones que damos, a través de los ejemplos con los cuales decimos, che, está bueno usarlo para esto, a través de las resistencias, a través de
de regulaciones más chiquitas, porque a veces pensamos en términos de gobernanza global, o sea, el Estado debería, o los estados o los organismos internacionales deberían tomar posición frente a la regulación normativa, a la legislación, ese tipo de cosas. Y después nosotros llevamos la inteligencia artificial a las aulas, donde perfectamente podemos poner un acuerdo entre nosotros, o sea, donde podemos tener nuestras propias normas, nuestra propia legislación, nuestras propias maneras de adoptarla. Me acuerdo charlando esto con un auditorio grande de estudiantes y docentes, les pregunté quiénes usaban la inteligencia artificial y todos levantaron la mano, y después les pregunté quién se había capacitado en inteligencia artificial, quién en esa institución había recibido una capacitación por parte de la institución acerca de la manera más ética y eficiente de usar la inteligencia artificial, y todos bajaron la mano. Entonces decís, che, a ver, ahí hay un espacio que no está tomando la responsabilidad o no se está haciendo responsable de venir a fijar sus propios acuerdos en relación a la inteligencia artificial. Enseñar a usar la inteligencia artificial es una forma también de adoptarla, y adaptarla de una manera bastante piola, me parece, y eficiente. Así que sí, 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 me parece que esa es una batalla que tenemos que dar cada uno de nosotros también en nuestros espacios. Bueno, gente, van siendo las 7:30. Si les parece, podemos ir cerrando por acá con todas estas cuestiones que surgieron. El recuento ya lo hice, así que no lo voy a volver a hacer, pero sí me gustaría decir una cosita mirándolo para atrás para lo que fue todo el club de lectura, en relación a todo lo que leímos para atrás, que me parece que, así como, no sé, por vamos a decirle por enseñanza general que nos llevamos, es el hecho de que leímos cosas que son previas a la inteligencia artificial y que son recontra relevantes. En que parece que estamos atrapados en una gigantesca novedad de la inteligencia artificial, y hay miles de discusiones que se vienen dando hace muchos años, muy previas a la inteligencia artificial, con otros, tal vez otros recortes de problemas tecnológicos, cuando a la tecnología le habíamos puesto otra etiqueta, cuando por ahí también era otra tecnología, pero con preocupaciones que vienen de hace rato, y me parece que está bueno que recuperemos esas discusiones sobre datos, discusiones sobre algoritmos, que es otra manera de entender a la inteligencia artificial, como decía Carla, pero también discusiones acerca de otros tipos de inteligencia artificial que no son la generativa con la que hoy por hoy estamos lidiando todo el tiempo. La inteligencia artificial que se usa en la industria no es la inteligencia artificial que usamos nosotros, y que también tiene sus riesgos, y que también tiene sus problemas, y que también que también nos lleva a repensar el problema de los datos. Entonces me parece que, no sé, que así como idea general que me queda después de haber leído con ustedes desde el verano hasta ahora, es que hay un montón de herramientas conceptuales, teóricas, que valen la pena, hay un montón de experiencia y hay un montón de discusión que estaría bueno que retomemos, porque esta novedad con la que se nos aparece la inteligencia artificial es una actitud medio engañosa que nos estamos poniendo a nosotros mismos. Ya hemos discutido estos mismos temas cuando la noción, por ejemplo, era algoritmo, o cuando la noción era datos. Entonces, nada, saber que hay todo un cúmulo enorme de conocimiento y de pensamiento crítico que bien nos puede servir para pensar este problema, y que nos va a sacar de encima esa idea de novedad que pareciera que en muchos casos nos paraliza. Me gusta también que haya salido la idea de horror. Porque me parece que un poco también nos marca eso, de que también tiene que ver un poco con un cierto impacto, con algo que está ahí, y que tenemos que trabajarlo y convertirlo en algo distinto, con horror, con novedad, con parálisis, y con la idea de que esto es realmente siempre todo tan disruptivo, y que no pareciera que no tuviéramos nada de qué agarrarnos como para poder pensar este fenómeno. Así que, nada. ¿Alguien quiere tener última palabra? Esperen que voy a dejar de grabar.